días, un nuevo programa, bienvenidos a IQ Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, José Helio. La realidad de la educación en Bolivia. Ese es el tema que hoy nos reúne. Saludamos a todas las personas que en este momento se están conectando a través de nuestras redes sociales. IQ Podcast, nuestro segundo programa donde estaremos despejando diferentes dudas y las personas que tengan alguna pregunta que las escriban en nuestras redes sociales. Claro que sí, especial y caluroso saludo en estos tiempos de frío a todas las personas que se conectan con nosotros. Hoy vamos a hablar de realidades, José Helio, vamos a hablar de temas, de realidades incómodas que estamos enfrentando como sociedad, como padres, como estudiantes. Vamos a hablar de la realidad de la educación boliviana, cómo estamos en este tema, y no solamente boliviana, José Helio, esto es un tema de la región, cómo estamos en Latinoamérica, en nuestros pueblos, cómo estamos con temas de educación, José Helio. ¿Cómo era estudiar antes? ¿Cómo es estudiar ahora? Hay que veamos el tema del celular. ¿Va en contra de los estudiantes efectivamente el celular o hay que equilibrarlo? Hay que ver también eso, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de todos estos temas que son muy importantes. Claro que sí, José Helio, y vamos a estar compartiendo pues como datos curiosos, datos preocupantes, José Helio, referente a los últimos estudios que ha hecho la UNESCO en temas de educación. ¿Está o no está Bolivia en el ranking internacional? También se han hecho estudios sobre 16 países latinoamericanos. ¿Qué posición está Bolivia en temas de educación, José Helio? ¿Si ha cambiado o no los modelos de educación? ¿Y qué, digamos, como sensación o qué perspectiva tienen todos los que se conectan en este momento con nosotros? Escuchamos sus opiniones. ¿Qué opina nuestro público de la educación de nuestros países? Perfecto, en este momento entonces invitamos a todas las personas que manden sus preguntas, estaremos en minutos nada más respondiéndolas cada una de ellas. Usted dio, y bueno, es importante esto de manejar los datos, ¿no? En específico, ya metiéndonos en materia sobre la realidad de la educación en nuestro país. ¿Cuáles son los datos que manejan, las investigaciones que han dado diferentes organismos internacionales y cuál es el puesto que actualmente ocupa Bolivia en educación? Claro que sí, José Helio. Bueno, pues del ranking en modelos de educación solamente clasificaron 81 países a nivel mundial. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué crees? No está Bolivia apto para ser calificado dentro del ranking de educación mundial. No está. Hay varios países de Latinoamérica haciendo referente. No sabía, por ejemplo, Chile está en una buena posición, Ecuador, sorpresas, leyendo el estudio, sorpresa. Pero también la UNESCO, José Helio, hizo un estudio de 16 países latinoamericanos. ¿En qué puesto crees tú? Preguntémosle a las personas que se conectan con nosotros en qué puesto creen que está Bolivia en este último estudio de la UNESCO de 16 países latinoamericanos en temas de educación. Antes de responder entonces, son 16 los países que han entrado a esta investigación. A ver, ¿qué es lo que creen ustedes? Vamos a poder ver los comentarios, vamos a poder ver en qué puestos está ubicado nuestro país, cuál es la realidad de la educación, cuáles son los problemas actualmente que atraviesa la educación en nuestro país, cuáles son las brechas digitales, cuál es el modelo de educación antes y post pandemia. Entonces, bueno, creo que ya estamos en condiciones de dar más datos. Claro que sí, bueno, dando más datos, ¿qué te dicen las opiniones, José? Hay mucha gente, ¿en qué puestos dicen los comentarios? Lamentablemente no hay muy buenas perspectivas. Hay gente que dice, bueno, estamos en el último, el último, 16, como en el Mundial, 15, acá, vea, ¿no? Como en la Copa América. Entonces no hay como que una buena expectativa, ¿no? del nivel. José Helio, y las cifras son alarmantes. De 16 países latinoamericanos, Bolivia se encuentra en el puesto número 16. Se habla de una de las educaciones tristemente con más deficiencias en la actualidad, José Helio. ¿Y esto a qué se debe, José Helio? Vamos a analizar nuestro modelo de educación latinoamericana, ¿de acuerdo? Porque no solamente Bolivia, en la región en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón los procesos de educación son tan demandantes para los padres y tan frustrantes para los estudiantes? ¿Tú por qué crees, José Helio, que pasa esto? ¿Por qué a los niños no les gusta estudiar? Bueno, sin duda que esta falta de equilibrar o poner límites y horarios en el tema del celular, sin duda que ha influido bastante, porque a la hora de que el niño toma el celular, la mayoría de veces es para
jugar, meterse en estos juegos en línea, ver videos, y no tiene que ver mucho con el tema de la educación, es esta distracción que te da el celular, pero si hubiese un control por parte de los padres para que haya un horario que ellos puedan manipular el celular, acceder a las tecnologías, porque no es mala la tecnología, sin duda que pueden ver mejores resultados. Claro que sí, José Helio. Investigaciones demuestran de hecho que al 80% de los jóvenes latinoamericanos al momento de leer un texto no lo entienden. O sea, ¿por qué? ¿Será porque lo ven grande el texto, la letra chica, no tiene dibujos o falta de hábito? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, lo importante también es entender, José Helio, que las habilidades son eso, habilidades, o sea, las habilidades lectoras, las habilidades de comprensión, de razonamiento, de lógica, son esto, José Helio, habilidades. Entonces las habilidades, José Helio, se desarrollan mediante la práctica, el ejercicio, la experiencia, y tristemente nuestros modelos de educación, José Helio, estamos hablando de grupos numerosos, o sea, aulas donde hay 30, 40, en la universidad 50, por ahí pasó la mano hace rato, donde el nivel de participación es nula, o sea, donde realmente formamos a niños donde lo que escuchan día a día es silencio, cállese, anote, escribe, donde el que más participa toda la clase es el profe. Entonces creo que una de las grandes debilidades de nuestros modelos de educación, José Helio, son grupos tan numerosos. Considero que esto influye negativamente, porque la capacidad humana de una profesora, de un profesor, para trabajar con 20, 30 chicos no abastece. No, es complicado también. Sí. Por otra parte, José Helio, un sistema de educación que les enseña a todos los niños igual y a todos los adultos igual, como si todos aprendiéramos de la misma manera, y esto no es verdad. Esto es cuando se da la presentación de la información o de los contenidos de una manera lineal, ¿no? Es profesor que presenta el contenido a los estudiantes y no se realiza un trabajo de construcción de aula, ¿no? Donde el estudiante, a través de un proceso de dudas, despeja dudas sobre la marcha. Profesor, tengo esta duda, a ver, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Cuando el maestro da esa respuesta, cuando el maestro ofrece otro tipo de plataformas digitales, papelógrafo, como decíamos, ¿no? Como estudiamos antes. Yo recuerdo que antes era el papel sábana y empezar a escribir. Ahora ya está con el PowerPoint, los proyectores, es otra, sin duda que es otra época. Pero ¿cuánto ayuda? ¿Cuánto estudió José Helio? Oiga. Sí, papelógrafo, ¿hace cuánto? 2008 salí de bachiller. ¿Había computador, José Helio? No, en tu escuelita no había computador, José Helio. Había, pero le cuento que era también dentro de este proceso de presentar la información, también había que hacer estos papelógrafos con lápiz, con marcador, recuerdo, ¿no? Que también era una linda experiencia. Lo que decíamos, ¿cuánto ayuda que el maestro asuma esta postura de poder hacer una clase no magistral, ¿no? Sino de un participativa, A y B, y sino participativa constructivista? Lo que te digo, José Helio, es que es complicado, porque tú puedes llevar a participar a estudiantes, pero en una hora participar a 30 estudiantes, a 40 estudiantes por limitantes de tiempo, es algo que juega mucho en contra en los procesos de educación. Por otra parte, José Helio, lo que es la docencia, la docencia como tal tiene un énfasis teórico, o sea, realmente el énfasis es teórico. Entonces, si las habilidades requieren práctica, nosotros queremos que los niños tengan habilidades por medio de la teoría, y esto es algo similar así como aprender a nadar en el cuaderno. O sea, realmente es complicado, José Helio. Realmente, ¿cuántas veces nosotros como adultos no hemos empezado un libro y no lo hemos terminado? ¿Te ha pasado, José Helio, que empiezas un libro pero no lo terminas? Sí. ¿Le ha pasado a las personas que nos escuchan en este momento cuántas veces no intentamos leer, pero realmente no tenemos habilidades lectoras, no tenemos estas habilidades desarrolladas, José Helio? ¿Y cómo comenzar esto, ¿no? De poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Tengo que dar un pequeño espacio de tiempo, unos 10, 20, 30 minutos para poder leer cada día, o cómo es que doy este primer pasito, ¿no? Para que la gente en este momento que se está pegando en esta transmisión
pueda ya dar ese paso con nosotros. Es importante también que estos textos que se leen sean de interés, ¿no? Porque a veces como papás queremos inculcar la lectura en los niños, pero el texto no tiene nada que ver con la edad del niño. Ya. O también quiero leer cosas que no me importan o que no tienen que ver conmigo, pues no me voy a enganchar, y el proceso lector necesita ese enganche necesario para uno continuar leyendo. También tener como acceso a contenidos de valor, a temas importantes, de relevancia. Entonces considero que es importante, José Elio. La práctica, importante, José Elio. Hay algo leía ahorita en los comentarios, y es que es el mismo modelo de educación el que vivieron nuestros abuelos, el que vivieron nuestros padres y el que viven nuestros hijos actualmente. O sea, realmente no ha cambiado en mucho, que yo recuerde. O ¿a ti qué te parece, José Elio? Así es, hay otras preguntas y hay otros comentarios también que en este momento nos están escribiendo, y nos dice: actualmente tengo un problema con mi hijo, ¿no? Le cuesta mucho sentarse a poder leer los libros, a hacer su tarea, y estoy constantemente con esta batalla de poder quitarle el celular porque está más pegado a este dispositivo. ¿Qué puede hacer? Mira, realmente se recomienda por expertos que la exposición al teléfono no sea mayor de 1 hora al día para los niños. O sea, y es importante que esta exposición sea con contenidos de valor, o sea, contenidos relevantes. Si la tecnología se usa de buena manera, José Elio, será en beneficio, pero si no se controla, si esta interacción es desmedida, esto acarrea otros problemas. No solamente psicológicos, sino físicos también, José Elio. La mayoría de niños ahorita tienen miopía, astigmatismo, y se debe a esta alta exposición a los dispositivos tecnológicos, José Elio. Así es. Marcela, tengo una pregunta acá en las redes sociales y me preguntan de ¡Oh, Manuelito! ¿Hay que motivar a los niños a leer? Manuelito, Sí, vea, para todos los que nos escuchan, van a escuchar una voz durante los programas. Él es Manuelito, más conocido en el bajo mundo como Manuelito, ¿no? Sí, así es nuestro director ahí. Personaje del IQ Podcast. Te escuchamos de nuevo, Manuelito. Bueno, qué pena, te estaba presentando a todos los que nos escuchan aquí. Marcela, en las redes sociales están señalando y preguntando desde qué edad es necesario motivar a los niños para que tengan una buena lectura y comprensión. Realmente las habilidades lectoras se pueden trabajar desde temprana edad. Desde los 4 años ya podemos empezar a trabajar con los niños fonemas, el énfasis en las letras, el abecedario. O sea que desde temprana edad se deben empezar a desarrollar estas habilidades. Desde los 4 años ya, inclusive, José Elio, hay niños que a los 3 años ya reconocen letras, abecedario, esta estimulación temprana que se puede trabajar desde casa, pero sobre todo que como papás podemos trabajarla de una manera mucho más amigable, porque aprender a leer y escribir no es un proceso fácil, José. Así es. Es complicado, y más un idioma tan complejo como es el español. O sea, nosotros aprendemos a leer y a escribir, pero no sabemos a costa de cuántos golpes de los papás, o como nos enseñaron a nosotros hace mucho tiempo, como también se utilizaba la violencia en este proceso de aprendizaje, que la vivimos muchos en nuestra etapa escolar. Y ahora, cuando el problema no es el niño, cuando él crea o tiene ese hábito de hacer las tareas y es el papá el que le cuesta apartar un tiempo del día por X motivo, que no tiene tiempo y genera esta especie de abandono, ¿no? Porque los niños terminan haciendo tarea totalmente solos. En este escenario, ¿cómo se debe actuar? Pues mira, realmente es muy importante desarrollar en los niños la independencia académica, porque es que hay dos extremos, ¿no? La mayoría de veces los niños quedan a cargo de una nana, de la hermanita mayor, de la abuela o la mamá, y termina la mamá haciendo las tareas. O sea, ¿quién es la que investiga? La mamá. ¿Quién es la que hace la maqueta, la cartelera? O sea, y mamá se sienta, escribe aquí, anota aquí, vuelve mamá otra vez a hacer primaria, que realmente tampoco es esta la perspectiva, porque mamá ya hizo primaria. Claro. O sea, es importante en José lo estimular en los niños el yo puedo, o sea, que sea el niño solito el que pueda hacer sus tareas. O sea, queremos tareas perfectas, un niño de 5 o 6 años, tareas perfectas, sin errores, sin trazos, y esto es imposible, José Elio. O sea, incentivar a los niños desde este campo del yo puedo. Lo ideal realmente, José Elio, obviamente siempre es importante un acompañamiento, una guía de la mamá, del familiar, pero lo ideal sí
es que el niño solito haga sus tareas. Eso es lo ideal. Y sin duda que eso le va a ayudar, ¿no? Le va a ayudar a crear confianza, subir el autoestima. Eso es importante, de que el niño o la niña asuma que puede, a través de este proceso, la atención que se le da en la clase, el poder realizar por sus propios medios la tarea, el saber de manera eficiente tomar el celular, investigar, irse a los libros, poder redactar las respuestas de cada una de las preguntas de las diferentes materias de acuerdo al programa educativo que tienen cada uno de los establecimientos. Entonces es importante que tanto hagamos un seguimiento a la hora de que nuestros niños puedan hacer las tareas de manera eficiente, y también crearle y decirle a los niños, a los estudiantes, de que ellos pueden, que tienen todas las herramientas. Es importante que dentro de todo este proceso, de manera conjunta, convergen tanto la unidad educativa, el colegio, el director, los padres y también los estudiantes. Entender, José Elio, como lo dijimos en un inicio, que las habilidades requieren práctica. O sea, no puedo aprender a nadar, José Elio, si no voy a tragar agua. O sea, no puedo aprender a bailar si no tiro paso, pongo música. Entonces, las habilidades lectoras, sobre todo, José Elio, son habilidades que desarrollamos en casa con los niños. Entonces, si en casa ni el papá lee ni los contratos, no hace este ejercicio, pues es un niño que de por sí ya está en desventaja, porque a través del colegio no hay estos espacios, o sea, no hay estos espacios de práctica tampoco, porque nuestra educación va direccionada, José Elio, a la calificación, a la teoría, muy poco a esta parte, digamos, como experiencial, se dice. Sí, necesaria para el desarrollo de destrezas o de habilidades, José Elio. Muy bien, tenemos más preguntas porque la gente está realmente muy interesada en estos temas. Manuelito nos está haciendo caras. A ver, te escuchamos, Manuelito. Estamos queriendo motivarlo a don Fabio para que ingrese con ustedes ahí. Don Fabio, el gerente, que pronto va a estar con nosotros dando más detalles. Aquí una madre nos escribe y nos dice, bueno, mi hijo, dice, es muy aplicado en clase, él estudia todos los temas, prepara el tema, pero a la hora de la exposición se traba, tiene problemas y como que no saca la nota que él quería por un problema de no expresarse bien en público. Y ahí entra lo que es lo que todo el mundo dice, el pánico escénico, claro, ¿no? ¿Cómo debemos encarar este tipo de procesos? Porque el estudiante, la niña, el niño, el adolescente, el joven, el profesional puede dominar el tema al dedillo, como se dice, pero a la hora de estar al frente de un auditorio puede borrarse la memoria, la película, como se dice, no puede expresarse bien y no lo hace bien, pues no llega al objetivo. Claro que sí. José Elio, la importancia de que no solamente es importante desarrollar destrezas, digamos, académicas, habilidades, sino también estimular y desarrollar la capacidad psicológica, o sea, como esta madurez psicológica, porque la gente le tiene miedo a morirse, José Elio, se dice que es el primer miedo a nivel mundial, la gente le tiene miedo a morirse, pero el segundo miedo a nivel mundial es hablar en público. Hablar en público. Entonces, es una situación que nos ha puesto en shock a más de una persona. Entonces, sí, ahí es muy importante trabajar la práctica, trabajar los miedos, cuáles son los miedos reales, cuáles son los miedos infundados, para que los niños tengan esta preparación, los jóvenes o los adultos, esta preparación, digamos, práctica, basada en el reconocimiento de por qué, a qué deben estos nervios. O sea, si yo le tengo miedo a un perro, pues claro, porque un perro me puede morder, pero hablar en público, ¿qué hay detrás de ese miedo? Entonces, es muy importante. Ahora, muchas veces los miedos se deben precisamente a lo que tú dijiste, falta de preparación. O sea, hay que estimular la comprensión elevada, el análisis lógico, la memoria. La memoria es una habilidad que también requiere práctica para ser desarrollada, José. Y ahora en este tema en específico, porque la verdad que hay muchas mamás y papás que nos están escribiendo del tema específico de hablar en público, ¿no? ¿Qué dicen los usuarios, ¿no? Cuando llegan con este problema, ¿no? Y a través del trabajo que se realiza en IQ Máximo no es lanzarlos a la primera a exponer, sino que hay un proceso todavía, ¿no? Claro, nosotros, José Elio, somos psicólogos y psicopedagogos dentro del entrenamiento, entonces también trabajamos mucho las emociones, o sea, entendemos que detrás de cada usuario hay un mundo de emociones que hay que trabajar, que hay que desarrollar, y sobre todo que las necesidades son individuales, José Elio, que no todo el mundo necesita lo mismo.
Entonces la experiencia es muy gratificante, sobre todo cuando recibimos niños tan introvertidos, o sea, niños que les cuesta trabajo inclusive interactuar con otros niños. Y entonces imagínate por más que no estén en público al frente. Claro, imagínate este niño que de por sí ya es introvertido, que ya de por sí es introvertido. Imagínatelo ponerlo en un sistema bulineado, que es uno de los temas que también vamos a trabajar más adelante, donde en grupos de 30 personas el profe dice entendieron y todos dicen sí, adivinen qué dice este niño introvertido allá sentado en la última fila, pues que sí entendió, así él no haya entendido nada. Claro. Entonces, después de nuestro entrenamiento, de desarrollar, de permitirle espacios de práctica para que el niño comprenda, razone, analice, sintetice la información, pueda aplicar los conocimientos, el niño no solamente va a poder hacer una exposición muchísimo mejor, José Elio, sino será un niño mucho más seguro de sí mismo, más desenvuelto, con mayor capacidad de comunicación, que directamente va a influir en su desarrollo tanto académico como social, cultural, en su comunicación con los demás. ¿Qué debo hacer si mi niño le cuesta mucho concentrarse? Dice, él tiene toda la voluntad, él incluso me pide cada tarde poder hacer la tarea con él, pero llegado el momento no puede concentrarse, es un parte de un déficit de atención, ¿no? Se desconcentra con cualquier cosa. Es muy importante tener cuidado porque estamos en la época donde se diagnostica muy al azar, o sea, como que estamos ya todos los niños, si usted lleva a su niño a un psicólogo, a un psicopedagogo, le dice tiene déficit de atención, prematuro, sí. O sea, como tener cuidado con todos estos diagnósticos prematuros. Y lo que te digo, José Elio, muchos niños tienen dificultades de concentración, de adaptación, por los 2 años de pandemia que ahorita les está jugando en contra a los niños. Entonces, para poder tener una habilidad necesito la práctica. Entonces, un niño que practica varias veces una actividad es un niño que va desarrollando destrezas durante el mismo proceso, José Elio, y buscar pues profesionales cuando pasan estas cosas, porque a veces nosotros como papás, aunque tengamos la mejor intención, no contamos ni con la experiencia ni con el conocimiento para trabajar estas dificultades en nuestros niños. Entonces recomendado pues contactarse con expertos. Aquí cuña IQMAX sí, para todos los papás que tengan dificultades con sus niños, de concentración, de atención, ¿desde qué edad? Memoria. ¿Desde qué edad pueden venir, dice? A partir desde los 4 años. 4 años. En adelante. Sí. Son para los más pequeños, ¿no? Para de 4 años, de 5, de 6, de 7, de 8, 9, de 10, de 12. Para profesionales, para empresarios. Y este tema son para todos. Y este tema de la falta de concentrarse y lo que hablábamos del pánico escénico, ¿se da solo en los niños, en adolescentes o se ha dado también en personas mayores, profesionales? Se da igual en personas adultas, en personas mayores, en profesiones, por ejemplo, donde la exposición es un día a día. Abogados, nosotros hemos tenido abogados, médicos que les cuesta trabajo realmente. Expresarse, dominan el tema, pero otra cosa es hablando en público. Exacto, entonces es importante desarrollar otras habilidades para llegar a la habilidad de la oratoria. O sea, la gente muchas veces cometemos un error y es buscar oratoria, pero oratoria sin una memoria estimulada es complicada, sin una lógica aplicada pues también es complicada. Entonces entender que la oratoria en sí es como una consecuencia de otras habilidades desarrolladas. Volviendo al tema de cómo se estudiaba antes y cómo se estudia ahora, ¿existe un horario en específico? Por ejemplo, a mí, yo cuando estaba en la universidad hace unos 10 años, decía, en la noche con un café y desvelarme. Me gustaba el silencio de la noche, me gustaba que no había mucho movimiento en casa, me gustaba mucho el silencio y abría los cuadernos y a estudiar. Desvelándome. Capaz que estaba mal, no lo sé. Hay mucha gente, a ver qué dice la gente ahí. También le gusta el cafecito en la noche, tipo 10, 11 de la noche, estudiar. Bueno, ¿no? Hay estudios, yo leí un estudio hace algún tiempo que decía que la hora más recomendable es a primera hora. El cerebro está más atento, tiene mayor capacidad de percepción. Pero lejos de lo que yo estudiaba. Pero lo que tú dices, no a todo el mundo le funciona lo mismo. Nosotros de hecho manejamos una filosofía que se llama la adaptación pedagógica, que dice que no hay nada más injusto, José Elio, que enseñarle igual a quien aprende de manera distinta. O sea, no todos los niños funcionan de la misma manera, ni todos los adultos. Es encontrar estas destrezas, estas habilidades individuales que tiene cada persona, desarrollarlas y potencializarlas. Hablando acerca de potenciar y desarrollar, ¿es verdad esto de la lectura veloz?
José Elio, mire, es verdad que se puede desarrollar habilidades lectoras, es verdad. Desde nuestra experiencia o nuestro conocimiento, es aplicable para mayores de 11 años, o sea, es mentira un niño con lectura veloz, o sea, no, porque los niños desarrollan fluidez lectora para mayores de 11 años. Lo que nosotros hemos podido verificar es que se pueden llegar a 400, 700, hasta 1200 palabras por minuto, hasta. Realmente no sé cómo serán estas de 50.000, 800.000, no sé qué. No, la verdad no hay, digamos, como base científica para esto, no hay. Existen métodos que les ayudan a las personas a leer de una manera mucho más rápida, es verdad, José Elio. De hecho, en nuestro programa, nosotros tenemos para mayores de 11 años un programa de lectura rápida que permite, para que la gente tenga una idea más o menos, ¿no? Un adulto promedio lee entre 180 a 250 palabras por minuto, pero su nivel de comprensión oscila entre el 60-80%, lo que lo obliga a volver a releer este texto. Eso le iba a decir, porque uno puede llegar, ¿no? 400, pero 500 palabras, 1200, claro. Y llegué, digamos, ¿no? Y uno empieza a contar cuántas palabras y poder llegar a ese número en un minuto. Pero ¿qué hay de la comprensión? ¿Cuál es el objetivo de leer rápido si no comprendo? Así es, José Emilio, ¿no? Así es. Entonces, más que la rapidez, lo importante es la calidad de la lectura que tienes, que te permita una comprensión general. Con nuestro programa, José Elio, existen técnicas que permiten a las personas desarrollar destrezas. Estábamos hablando que cómo se estudiaba antes, por ejemplo. Nosotros normalmente preparar un examen, ¿cómo lo preparábamos cuando estábamos en el colegio? Repita en la universidad, uno cogía un examen y repita una vez, 2 veces, 3 veces el mismo contenido hasta que uno lograra memorizarse. Pues existen técnicas, José Elio, existen técnicas avanzadas que permiten preparar un examen basados en técnicas de asociación, o sea, que lo que le pasa a la mayoría de estudiantes, llámese en colegio o universidad, es que tenemos malos hábitos de estudio. No nos han enseñado a estudiar, a nadie le han enseñado a estudiar. Entonces, lo que se desarrolla y lo que es importante para elevar esta capacidad intelectual, estas destrezas, es conocer métodos de estudio efectivos que permitan aprender más, que permitan optimizar los tiempos. Usted que está pegado a nuestra transmisión, quiere conocer más acerca de los planes que tiene IQ Máximo para todas las edades, desde los 4 años, no solo para niños o niñas, no solo para usuarios en etapa escolar, sino también para los universitarios, para los profesionales. Tiene que rápidamente ingresar a nuestras redes sociales para conseguir mucha más información acerca de lo que hemos detallado a través de este segundo programa de IQ Podcast a través de nuestras redes sociales. El próximo programa estaremos hablando sin duda de un tema muy lindo y gratificante para IQ Máximo, que ha sido el intercolegial de lectura. Claro que sí, una estrategia impulsada desde la empresa privada en colaboración con las instituciones educativas, donde como sociedad estamos tomando cartas en el asunto, José Elio. Vamos a hacer algo al respecto, vamos a apoyar estas nuevas generaciones, generando ambientes y espacios de calidad para la sociedad en general, José Elio. Usted va a conversar con la directora de uno de los colegios ganadores. Claro, del Colegio Campeón, José Elio. Vivimos una experiencia muy bella en la ciudad de Santa Cruz. Tuvimos la final en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, donde encontramos niños en la actualidad, en tiempos de tecnología, niños con destrezas lectoras. Y esto es algo muy bello que vamos a estar compartiendo en nuestro siguiente programa, no se lo pierdan. Muy bien, la invitación está hecha entonces. Gracias a todos ustedes que nos escribieron, que nos mandaron las preguntas. Sin duda que alguna todavía quedará en el tintero. Nuestro equipo de comunicación estará atento también para responderlas. Y para más detalles, más información, está totalmente claro que abierto, sí, José Elio, IQ Podcast, espacio direccionado a la educación. Si hay temas que les llame la atención, que les interese, los estaremos leyendo, sugerencias. Vamos a tocar temas de importancia tanto para las familias, para los colegios, para los niños, para todos estos profesionales que consideran que la educación es una pieza clave para el desarrollo de las sociedades, José Elio. Muy bien, nos vemos el próximo programa. Esto fue IQ Podcast.